La historia continúa luego de la gran batalla contra el Nomu de alta gama. La amenaza había sido eliminada, todo Japón fue testigo de ello y un nuevo símbolo de la paz por fin había nacido. Mientras Hawks ayudaba a Endeavor, ambos son sorprendidos por la repentina aparición de Dabi, quien de inmediato crea un muro de llamas azules. Tras unas pocas palabras, el villano arremete contra los héroes, pero por fortuna su embate es detenido por Mirko, la heroína coneja. Con su ataque frustrado, el muchacho decide escapar y es envuelto por el lodo negro teletransportador, aunque antes de irse se pone eufórico y le dice a Endeavor que no se le ocurriera morirse, llamándolo directamente por su verdadero nombre, Enji Todoroki. Tras esto, el número 1 es llevado al hospital y luego de 3 días es dado de alta. Él regresa a casa, en donde Fuyumi, su hija mayor, parecía haberlo aceptado y trataba de que todos se llevaran bien. Aunque por otro lado, Natsuo, su otro hijo, no creía que su papá hubiera cambiado y lo reprocha por haberlos tratado como simples experimentos fallidos. Finalmente, Shoto le dice que él tampoco lo aceptaba, pero aún así le menciona que estaba dispuesto a ver su evolución como padre. En paralelo a estos eventos, se nos revela que Hawks en realidad era un espía que fue enviado por la Comisión de Seguridad Pública para infiltrarse en la Liga de Villanos con el fin de averiguar el verdadero origen de los Nomus. Dabi pone a prueba la supuesta fidelidad del emplumado y lo manda a una misión que demostraría si verdaderamente estaba de su lado. El joven va al apartamento de Best Jeanist, quien había perdido un pulmón luego de su pelea con All for One. Ellos tienen una corta plática y tras esto, Hawks aparentemente lo machetea y lleva su cadáver como prueba de su lealtad hacia la Liga. Pero bueno, dejemos a un lado el bajo mundo y volvamos con el protagonista, quien se fue a dormir luego de un largo entrenamiento. En medio de su sueño, él se topa cara a cara con sus predecesores y también es testigo de los eventos vividos por el usuario original del One for All. Aquí se nos revela que Afo atraía a la gente mediante distintos métodos, tales como quitarle lo feo a un tipo o darle poderes a un pelado. A pesar de esta abrumadora diferencia de poder, el primero se seguía oponiendo a su hermano, por lo que este decidió romper su moral al brindarle el don de la acumulación de poder. Al finalizar el recuerdo, el menor se dirige a Deku y le explica que de momento solo podía mostrarle eso, y finalmente él, junto a los demás predecesores, le dicen al muchacho que no se encontraba solo. El sueño termina de golpe y el pecoso se despierta con la mano caliente, por lo que alterado y confuso simplemente se va a correr. A la mañana siguiente, el peliverde le cuenta todo lo ocurrido a All Might, quien le dice que de joven él también vio a sus predecesores, pero que a diferencia de él, nunca había conversado con el primero, concluyendo así en que Deku había experimentado un evento único y especial. Días más tarde, las clases vuelven a retomar su curso. Esta vez, los alumnos de la 1A tendrían un entrenamiento práctico contra los de la 1B. Adicionalmente, el profe Aizawa les indica que habría un participante extra, el cual resulta ser Shinzo Hitoshi, el ojeroso controlamentes que conocimos en el festival deportivo. Él había decidido convertirse en un héroe, por lo que le pidió ayuda a Eraser, y luego de un arduo entrenamiento, por fin tenía la oportunidad de demostrar que su don también podía ser usado para socorrer a la gente. Tras la presentación, se explican las reglas del juego. Cada aula se dividiría en 5 equipos de 4 integrantes y Shinzo participaría 2 veces como un extra para ambas clases. Finalmente, los ganadores serían aquellos que logren encerrar a sus oponentes. La primera ronda de inicio y en esta se enfrentan por parte del lado A, Kirishima, Tsuyu, Koda, Kaminari y Shinzo, mientras que por el lado B se nos presenta a Ibara Shiozaki, cuyo don le permite expandir y manipular las enredaderas de su cabello, Yurota Shishida, quien puede transformarse en una bestia con características físicas mejoradas, Hiryu Ring y su capacidad de cubrirse de escamas que puede disparar como si fueran proyectiles, y por último Kosei Suburaba, con la capacidad de solidificar el aire que sopla para crear muros o prisiones. En esta contienda se muestra que Shinzo aprendió a usar la bufanda especial de Eraser y además consiguió un aparato que le permitía copiar la voz de las demás personas. Gracias a estos objetos, sumado al trabajo en equipo del resto de sus compañeros, el grupo A logra conseguir su primera victoria. En la segunda ronda se enfrentan a Aoyama, Yaoyorozu, Hagakure y Tokoyami contra el grupo formado por Shihai Kurohiro, cuya habilidad le permite fundirse en las sombras o cualquier materia oscura, Itsuka Kendo y el poder de sus manotas, Kinoko Komorui, con la capacidad de expulsar esporas de su cuerpo, las cuales generan hongos que crecen de forma desmedida, y finalmente Manga Fukidashi, quien puede materializar las onomatopeyas de los cómics, como por ejemplo Kaboom, para crear una explosión. Tokoyami le da ventaja a su equipo gracias a la habilidad de vuelo aprendida durante su pasantía con Hawks, aunque a pesar de ello todos terminan cayendo en la estrategia de Kendo, terminando derrotados y cubiertos de hongos. La tercera ronda toma lugar y esta vez Ida, Shoji, Todoroki y Ojiro se enfrentan al equipo integrado por Pony Tsunotori, quien puede lanzar sus cuernitos y manipularlos a voluntad, Tetsu 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 Tetsu, con la capacidad de convertir su cuerpo en acero, Senka Ibara, y su don de hacer rotar cada parte de su cuerpo como si fuera un taladro, y por último Yuzo Honenuki, cuyo poder le permite ablandar todo lo que toque. En este combate, Shoto logra expulsar un fuego aún más intenso que el de su padre, y como dato extra, tiene un flashback en donde se da a conocer que él tenía un hermano mayor cuyas llamas también superaban a Endeavor, aunque por desgracia su cuerpo no tenía el factor de enfriamiento, por lo que acababa quemándose a sí mismo.
mismo. Tras una larga contienda, todos se esfuerzan al máximo y la ronda acaba en empate. En el cuarto asalto, Bakugo, Sato, Jiro y Zero se ven cara a cara contra Togaru Kamakiri, quien puede producir cuchillas desde cualquier parte de su cuerpo. Koujiro Bondo, cuyo poder le permite secretar una especie de pegamento a través de los agujeros de su cabeza. Yosetsu Abase, con la particularidad de soldar cualquier cosa que toque, y como cuarta integrante, Setsuna Tokage, y su habilidad de dividir su cuerpo en muchas partes, las cuales puede controlar libremente. Para sorpresa de todos, Kacchan deja a un lado su egoísmo para ayudar a sus compañeros de equipo, creando así una formación perfecta con la cual ganan la contienda sin sufrir una sola baja y en tan solo 5 minutos. Como cierre del evento, se da lugar el enfrentamiento entre Ochako, Midoriya, Mina y Mineta versus Yui Kodai, con el don de alterar el tamaño de cualquier objeto inorgánico. Reiko Yanagi, quien puede manipular cualquier cosa de peso moderado como si se tratase de un efecto poltergeist. Naito Monoma, cuya habilidad le permite copiar temporalmente las particularidades de hasta 4 personas, aunque solo puede usar una a la vez. Nirengeki Shoda, con el poder de desencadenar un segundo impacto en un objeto que ya haya colisionado antes. Y finalmente Shinzo, a quien ya le tocaba su segunda participación. Deku decide servir como carnada y se adelanta por su cuenta, encontrándose cara a cara con Monoma, quien ya había copiado los dones de sus compañeros. Midoriya intenta capturarlo mientras que el rubio lo provocaba para hacer que le responda y así poder lavarle el cerebro. Mientras hacía esto, insulta a Bakugo diciendo que por su culpa All Might se había retirado. Esas palabras enfurecen al pecoso, quien de pronto se ve rodeado por una especie de filamentos oscuros que comienzan a destruirlo todo. A lo lejos, los profesores y alumnos no podían comprender qué estaba pasando, y en el epicentro del desastre, Uraraka se abalanza sobre su compa para intentar detenerlo. Por petición de la cachetona, Shinzo utiliza su poder y el peliverde por fin regresa a la normalidad. Estando inconsciente, Izuku se vuelve a encontrar con uno de sus predecesores, quien le explica lo que acababa de ocurrir. Resulta que los dones de los anteriores usuarios se habían mezclado con el One for All, pero hasta ahora el único que se había manifestado era el de acumulación de poder que Afo le regaló a su hermano, haciendo que esta sea la primera vez que otra de las particularidades había despertado. El pelado le dice que él era el usuario original del látigo negro, y añade que este se había potenciado y además se manejaba con la ira. Finalmente le explica que muy pronto manifestaría los poderes de sus demás predecesores, por lo que debía estar preparado para cuando ese momento llegase. Con este problema resuelto, Deku regresa a la realidad y el entrenamiento es reanudado. Monoma aprovecha la oportunidad y le copia el don al pecoso, pero para su sorpresa no se vuelve más fuerte y acaba siendo sometido por la cachetona. Tras esto, Midoriya va detrás de Shinzo, quien se defiende muy bien, pero también es capturado al igual que el resto de sus compañeros, dándole así la victoria definitiva a los alumnos de la clase A. Luego de dar las respectivas excusas por lo que había ocurrido, la práctica es finalizada y Shinzo es aceptado para unirse a la clase de héroes en su segundo año de estudios. Horas más tarde, All Might se reúne con Bakugo y Deku para hablar acerca del látigo negro, y tras ello, los jovencitos tienen una pequeña sesión de entrenamiento en la que Kacchan le da duro a Izuku para ver si el peligro podía hacer que el poder se volviera a manifestar, pero esta teoría acaba siendo un fracaso. A la mañana siguiente, Monoma es llevado por Aizawa hasta la residencia de Eri. El profe quería que el rubio copiara la particularidad de la pequeña para que así le enseñase a usarla. El joven lo hace, pero luego explica que este don requería acumular energía, y debido a que él carecía de dicha energía, no podía hacer uso de ella. Esto también ocurrió cuando copió el One for All de Deku, aunque gracias a eso se salvó de explotar por el exceso de poder. Al pasar los días, Bakugo y Todoroki asisten a su última clase de refuerzo y por fin obtienen su licencia provisional. Mientras se dirigían a la academia, derrotan un pequeño grupo de robacarteras que habían desatado el caos en la ciudad. Luego de reducirlos, son felicitados por un bonachón y nada sospechoso héroe local llamado Sliding Go, quien les dice que los rateros estaban usando artículos de apoyo obtenidos de forma ilegal. Poco tiempo después, se informa que recientemente una ciudad llamada Deika fue completamente arrasada por alrededor de 20 personas en menos de una hora. Dicha tragedia hace que la Comisión de Seguridad Pública le pida a la UA que vuelva a retomar el entrenamiento heroico de sus alumnos, así que todos son obligados a ser internos en agencias de héroes profesionales. Pasada la Navidad, Deku no sabía dónde ir, pero Todoroki le dice que él y Bakugo podrían ir a trabajar con Endeavor. El pecoso acepta y días más tarde se despide de su mamaita y junto a sus compas van a reunirse con el número 1. De camino a la agencia, el héroe detiene a un loquito y tras esto se encuentra con Hawks, quien andaba patrullando cerca. Keigo le dice a Endeavor que últimamente un libro titulado Frente de Liberación Sobrenatural se había vuelto popular entre las masas, y tras ello le da una copia pidiéndole que al menos leyera las partes que había marcado. Resulta que el emplumado descubrió que la Liga de Villanos se había unido con otra organización conocida como el Ejército de Liberación de Superpoderes, cuyo objetivo era que las personas pudieran usar sus dones
misiones libremente sin importar que sean héroes o no. Estos se encontraban comandados por un hombre apodado Redestro, quien aparte de eso también era el presidente de una compañía encargada de distribuir equipos de apoyo. Hawks se enteró que ellos tenían más de 100,000 soldados y que además planeaban ponerse en marcha en menos de 4 meses. Él le envió este mensaje a Endeavor a través del libro, ya que sus plumas estaban repletas de micrófonos. Tras descifrar esta información, el número 1 se pone serio y decide entrenar al trío de jovencitos por sí mismo. Deku le dice que él quería fortalecer su nueva habilidad, ya que hasta ahora solo podía manifestarla en su mínima expresión debido al miedo de volver a descontrolarse. Por otro lado, Bakugo quería mejorar su rendimiento en temporadas frías y Shoto deseaba fortalecer su lado de fuego. Luego de escucharlos, Enji les da algunos consejos para mejorar sus habilidades y tras ello les dice que para probar esta pasantía debían atrapar al enemigo antes de que él lo haga. Los tres se motivan al escuchar esto, pero rápidamente comprenden lo difícil de esta tarea, ya que Endeavor cumplía con todas sus funciones antes de que los otros siquiera pudieran alcanzarlo. Al pasar una semana, todos son invitados a la residencia Todoroki para compartir una cena. Aquí nos enteramos de que el hermano mayor del que se habló antes se llamaba Toya y aparentemente murió por culpa de Endeavor. La reunión nuevamente acaba siendo deprimente, ya que Natsuo vuelve a expresar el odio que sentía por su padre y se va de casa. Enji se entristece por esto y decide llevar a los estudiantes de vuelta a los dormitorios de la academia. A medio camino, de pronto son sorprendidos por un loquito dopado llamado Ending, quien había secuestrado a Natsuo con el fin de vengarse del número 1, ya que este lo había capturado y mandado a la cárcel hace 7 años. Endeavor de inmediato entra al ataque, pero al ver que podía dañar a su hijo, pierde el control de su cuerpo y se queda estático. Afortunadamente, en ese instante, los tres muchachos despliegan todo lo aprendido en esta semana. Bakugo logra canalizar sus explosiones en un solo punto para aumentar su velocidad drásticamente. Shoto concentra su fuego en un poderoso puñetazo, el cual combina eficazmente con su hielo. Y Deku logra controlar el látigo negro y es capaz de rescatar a varios civiles encerrados dentro de sus autos. Con el villano derrotado, los jovencitos logran por fin el objetivo de superar al profesional, quien inmediatamente corre a abrazar a su hijo. El hombre le dice que estaba bien si no lo perdonaban, pero que aún así, él se esforzaría para volver a ser un padre para ellos. El muchacho queda conmovido luego de escucharlo y de cierta manera su odio comienza a disminuir un poquito. Una vez finalizado el periodo de internado, los alumnitos entran al último trimestre de su primer año de academia. Ellos son llevados a un entrenamiento a cargo de All Might, ya que el profe Izawa había tenido un asunto urgente que resolver. Él, junto a Present Mike, son citados a Tártaro, en donde el inspector Tsukauchi les dice que habían descubierto que Kurogiri en realidad era un gnomu construido en base al cuerpo de Oboro Shirakuma, un viejo amigo y ex compañero de los dos héroes. Ellos formaban un trío casi inseparable mientras eran estudiantes, pero todo cambió cuando durante su internado el Peliceleste falleció aplastado por los escombros de un edificio. Y Rei se rompe en llanto al ver que su amigo, a pesar de no recordarlos, aún mantenía una pizca de la actitud protectora que tenía cuando estaba vivo. Él le pide que vuelva a ser un héroe junto a ellos y le pregunta quién fue el responsable de haberle hecho tal atrocidad. Estas palabras medio que estremecen al prisionero, quien por un instante adopta su verdadera apariencia y con mucho esfuerzo dice una única palabra: En paralelo a esto, se nos revela que en aquel hospital se estaba llevando a cabo un doloroso proceso en el cuerpo de Shigaraki Tomura. Resulta que hace 2 meses, él y su equipo fueron a ver a Gigantomachia, el guardaespaldas personal de All for One. Al notar la presencia del Manitas, el gigante no lo reconoció como el sucesor de su amo, y de inmediato comenzó a atacarlo. Los villanos palidecieron ante la monstruosa fuerza del coloso, pero para su fortuna fueron rescatados por la sustancia negra. Ellos llegan a unas instalaciones secretas en las que se encuentran con el doctor que ayudaba a Afo, quien se presenta bajo el alias de Daruma Ujiko. Él se encontraba creando una enorme cantidad de gnomus de alta gama, dentro de los cuales se encontraba el que atacó a Endeavor. También revela que el poder de teletransportación era propiedad de un pequeño monstruito llamado John. Shigaraki le pide al bigotón que lo vuelva más poderoso y este acepta con la condición de que primero debía someter a Gigantomachia. Durante 1 mes y medio se arma una batalla incansable contra el coloso, pero a pesar de sus esfuerzos, el grupo de villanos no logra ningún resultado aparente. Mientras Maquia dormía, ellos aprovechan para tomar un descanso y en ese momento son contactados por Redestro, el comandante del Ejército de Liberación. Este les dice que había secuestrado a Jiran, un asociado de la liga que se encargaba de reclutar nuevos miembros. El narizón les cuenta el objetivo de su organización, agregando que poseía más de 115,000 efectivos, los cuales planeaban aplastarlos para aumentar su influencia en el bajo mundo. Finalmente, el secuestrador les dice que vengan a la ciudad de Deika por su compa y tras ello corta la llamada. Shigaraki acepta las condiciones no tanto por rescatar al rehén, sino más bien para sus propios propósitos, ya que una vez que Gigantomachia despierte lo perseguiría hasta la ciudad, en donde seguramente acabaría siendo debilitado por los soldados de Redestro. Con este plan en marcha, el Manitas recibe el consentimiento del
del Doc y es teletransportado junto al resto de su equipo. Al llegar a la frontera de la ciudad son recibidos por Sliding Go, quien se revela como un subordinado del Narizón. Él los guía hacia la calle principal en donde se reúnen con uno de los 3 líderes de la organización, un político apodado Trumpet. Este les explica que más del 90% de ciudadanos eran guerreros y tras estas cortas palabras se arman los chanclazos. De inmediato los villanos son rodeados por miles y miles de soldados, algunos con poderosas particularidades y otros con algunas sumamente ridículas. Brazos de agua, Pac-Man pirata, tentaculitos, manos de sartén y de utensilios, cabeza de spray, multimanos con trapito, los Tokyo Revengers, hombre pollo, pájaro mano, dedos largos, brazos de fideo, los tipos mocos, super bolsas de basura, balloon fighter, gorrocóptero, un tipo con diablito, tortuga ninja, gordo con cuernito, super bailarina y un Pokémon. Ante tanto despilfarre de poderes, la liga se ve obligada a separarse y cada uno se enfrenta a una gran tropa de enemigos. Por un lado, Spinner persigue a su líder y ahí se da cuenta de que este desintegraba gente sin la necesidad de tocarlos con sus 5 dedos. Varias calles más allá, Toga llega a estar frente a Curious, otra de las líderes. La pitufa poseía un don que le permitía convertir cualquier cosa en minas con las cuales daña severamente a la muchacha. Estando muy mal herida, ella grita de agonía, mientras que su mente recordaba su vida antes de la liga. Pasado trágico. Desde pequeña y por culpa de su poder, ella sintió un interés irracional hacia la sangre, llegando incluso a meterle diente a un pajarito. Por este motivo hasta sus padres comenzaron a temerle, y debido a eso, la niña tapó su verdadera personalidad para aparentar ser alguien normal. Por desgracia, esta máscara se rompió cuando se enamoró de uno de sus compañeros y decidió que la mejor forma de expresarle su amor era a través de su sangre, acuchillándolo y chupándosela ahí mismo. Tras esto, ella escapó de la sociedad en busca de más personas a las que pueda demostrarle su afecto. De nuevo en el presente, la muchachita logra escapar y consume una cápsula con la sangre de Ochako. Rápidamente ella vuelve a ser rodeada, pero para su sorpresa, el miedo inminente hacia la muerte hace evolucionar su don hasta el punto de que ahora también copiaba las habilidades de sus víctimas, logrando así acabar con todos sus oponentes. A pesar de esto, ella queda muy mal herida, por lo que se arrastra hasta una casa en la que súbitamente pierde la conciencia. Segundos después es encontrada por Twice, quien trata de ayudarla, pero en un instante se ve rodeado por muchas copias de sí mismo. Este era el poder del tercer líder, Skeptic, quien podía transformar objetos en réplicas de una persona. Con la cara al descubierto y con la desesperación de salvar a su compañera, la mente del villano entra en shock y súbitamente las memorias de su pasado reproducen el origen de su trauma. Pasado trágico. Él era un ciudadano común al que en la vida había tratado de la peor manera, por lo que sin trabajo, sin dinero y sin amigos solo encontró compañía con sus copias. Para su desgracia, este pequeño ejército rápidamente se salió de control y cada una de sus versiones quería el puesto del original. El hombre fue amarrado a una silla y ahí se vio obligado a ver cómo se destrozaba a sí mismo, causándole así un intenso shock mental, el cual solo pudo calmar ocultando su rostro. Al unirse a la liga, él juró no volver a copiarse, pero en este preciso instante, el amor que sentía por Toga hizo que rompiera esta regla. Un colosal ejército de enmascarados rápidamente invade la ciudad, haciendo que las fuerzas del enemigo pierdan su ventaja numérica. Los Twice logran reunirse con sus aliados, dentro de los cuales se encontraban Spinner y Dabi. El primero se enfrentaba a Trumpet y su poder para fortalecer a sus seguidores, mientras que el segundo libraba un duelo contra un poderoso soldado llamado Getten, quien poseía la habilidad de controlar el hielo e incluso poder congelar el agua de las tuberías para crear gigantescos ataques. El encapuchado logra poner en serios aprietos al villano, quien se ve limitado debido a que mientras más encendía sus flamas, más daño recibía en su cuerpo por parte de estas. A pesar de esa desventaja, el quemado se las arregla para permitir que uno de los Twice llegue a la torre de comando en la que se encontraba Redestro. El loquito crea varias copias de él y sus compas, pero rápidamente es derrotado por el abrumador poder del Narizón, el cual le permitía transformar su estrés en energía. A pesar de verse contra las cuerdas, el clon se las arregla para salvar a Jiran, gracias a que coincidentemente Tomura llegó al edificio y lo destruyó por completo. Por si ya no fuera poco con este nivel de devastación, Gigantomachia aparece en el campo de batalla y comienza a tirar todo lo que tenía enfrente, mientras que en el epicentro del desastre, Shigaraki por fin se ve cara a cara con el comandante del Ejército de Liberación. Redestro libera gran parte de su poder y somete fácilmente al Manitas, pero este de alguna forma activa su don sin la necesidad de tocarlo con sus 5 dedos. El estrés acumulado más el cansancio y el dolor hacen que el cerebro del villano se retuerza por completo, por lo que su cuerpo comienza a atacar como si fuera una bestia, mientras que su mente empieza a recordar una parte de su vida que él había dado por perdida. Pasado trágico. Cuando era niño, en casa solo había una regla impuesta por su padre: nunca hablar de héroes. A pesar de ello, el pequeño Tenko quería convertirse en uno de estos, por lo que constantemente era castigado. Pese a ello, el resto de sus familiares eran comprensivos y cariñosos con él, sobre todo su hermanita, quien le prometió que se volverían héroes juntos. Un día ella le mostró una foto en la que aparecía su abuela, Nana Shimura. Esta imagen levantó los ánimos del pequeño, pero lamentablemente su padre lo descubrió y lo volvió a castigar cruelmente. En medio de la noche, el pequeño se quedó sollozando
mientras abrazaba a su perrito, pero por obras del destino, este sentimiento hizo que su particularidad se manifieste sin previo aviso. Inmediatamente después, Hana salió a verlo y fue testigo de un horrendo escenario. La niña corrió a casa y Tenko fue tras ella pensando que esto era obra de un villano, pero en menos de un segundo el cuerpo de su hermana también se había desmoronado. El deterioro siguió corrompiendo el suelo y acabó con el resto de su familia a excepción de su padre, quien fue el último en darse cuenta de este hecho y debido a la desesperación acabó golpeando a su hijo. Como si esto fuera un detonante, la mente del pequeño se llenó de un fuerte deseo de matar, por lo que sin dudarlo acabó con el último vestigio de su familia. Tras esto, él recorrió las calles en busca de ayuda, y tras no ser encontrado por ningún héroe acabó topándose con All for One, la única persona que se dignó a valorarlo por quien era. El pequeño recibió unas manos que representaban a su familia, y al ponérselas cerró con candado su pasado y restringió al mínimo sus propias habilidades. Con las memorias de su niñez ahora liberadas, el villano desata todo su poder y en un instante derrota a Redestro, desintegrando una gran parte de la ciudad en el proceso. Todo el ejército es testigo de este evento, y Gigantomachia rompe en llanto al reconocer por fin a un digno sucesor de su amo. El narizón, quien se vio obligado a cortarse las piernas para evitar el deterioro, acepta su derrota y tras esto le dice al canoso que desde ahora en adelante toda su organización estaría bajo su mando. Una semana después se anuncia el nacimiento del Frente de Liberación Paranormal, cuyo nuevo gran comandante era Shigaraki Tomura. A los pocos días, el joven líder va con el Doc y le dice que ya había cumplido su parte del trato al someter a Gigantomachia, por lo que el pelado acepta el acuerdo y lo somete a una misteriosa operación de 4 meses para volverlo aún más poderoso. Volviendo al presente y dejando a un lado el bajo mundo, All Might le entrega a Deku una libreta dentro de la cual había recopilado toda la información que pudo obtener acerca de sus predecesores, diciéndole que a partir de ahora debía empezar a entrenar para dominar el resto de dones, y recomendándole que empiece por el de su maestra, el poder de flotar. Y es así que con un nuevo reto para Izuku, Eri lista para practicar el uso de su don, y con Shigaraki al borde de obtener el poder absoluto, como le damos fin a la quinta parte de la historia del Pecoso que algún día se convertirá en el mayor héroe de la historia. ¿Por qué Dabi odia tanto a Endeavor? ¿Midoriya aprenderá a flotar? ¿Podrá la cornudita regresarle sus poderes a Mirio? Todo esto y mucho más lo sabremos en la 6ª temporada de Boku no Hero Academia. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto.